Sobre fondo morado se proyectan una serie de bocadillos de cómic y una imagen de un micrófono. Podcast La 7, presentado por Antonio Rentero. Saludos y bienvenidos a La 7 Podcast, donde hablamos de literatura y hoy en concreto de literatura de terror. Para ello nos acompaña Iñaki Sánchez Lobo. Iñaki, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Antonio? Pues muy contento de estar otra vez por aquí. Iñaki Sánchez Lobo es el creador del podcast de La Fricoteca, perdón, y ya llevamos 3 entregas literarias que nos enseñan las bambalinas, lo que hay detrás de La Fricoteca, y en concreto hoy nos vamos a hablar del volumen 3, que se acaba de presentar, subtitulado El miedo es una opción, donde te metes de lleno. Yo creo que, no sé si atreverme a calificarlo como una introducción en la que haces una pequeña semblanza histórica de los orígenes del cine de terror, pero te decantas por todas esas criaturas, esos personajes que sobre todo a partir de la década de los 70 creo que son los padres de todo lo que nos ha llegado hasta el momento. Lo has dicho muy bien. El terror, por lo menos el terror que mi generación y yo vivimos, fue una época maravillosa. Es decir, a partir de los 70 y de los 80 se fraguaron una serie de historias creadas por los jóvenes de aquella época, los jóvenes creadores, que vieron una forma de ir más allá de toda la gente que le había precedido anteriormente, aunque naturalmente hay que remontarse a los orígenes del terror, que eso es algo que está muy arraigado al folclore de la sociedad humana, la que sea. Como ha ido evolucionando la forma de contar historias, llegó el cine y con él pues también ha ido evolucionando su historia, han ido evolucionando los monstruos, incluso han ido evolucionando los medios, y es un viaje que, aunque sea de terror, no deja de ser maravilloso. Sí, porque además te decía lo del viaje desde el origen y la evolución del propio cine, porque muchos ponen a lo mejor uno de los inicios en los monstruos clásicos del Universal de los años 30. Antes ya había películas muy importantes de terror, pero sí que es verdad que a partir de ese momento los clásicos, Drácula, Frankenstein, La momia, El hombre invisible, El hombre lobo, lo que comenzamos es a tener una especie de mitología de los personajes del terror que va a ir teniendo distintas evoluciones, distintas etapas, pero lo que vamos a ver también es que hay, y hoy vamos a hablar de unos cuantos de ellos, el malo, el asesino, el psicópata, el personaje a partir del cual se van a configurar incluso larguísimas y longevas series en los que seguimos con ese personaje, que no hay forma de acabar con él. Es que es extraordinario, porque todo lo que me estás diciendo, que no te falta razón, es una evolución de esa mitología que yo creo que se empezó a arraigar más en la sociedad, entre comillas, contemporánea, a partir de esas décadas que has mencionado, los años 30, bueno, antes teníamos aquello del expresionismo alemán, con Nosferatu, con un montón de películas que jugaban mucho con la fotografía. Pero ¿qué ocurre? Como empieza a evolucionar la historia y la industria, mejor dicho, del cine, empiezan a salir las nuevas productoras, llega Universal, y Universal intenta monopolizar todo eso y crea y consolida la imagen que tenemos de Frankenstein, de Drácula, que no era ni más ni menos que estas obras con las que yo digo que creo que ahí empezó todo, con Mary Shelley a partir del 1818, y esa escapada que hicieron, donde salieron obras tan mitológicas como Drácula. Yo creo que ahí se empezó a fraguar todo. Después hubo gente continuista en el mundo de la literatura, como Lovecraft, que es ya un padrazo de otra serie de mitología de la que podríamos estar horas hablando. Ese da para un volumen entero. Eso da de para La Fricoteca. la influencia de Lovecraft. Pero todo eso, todo el 1800, dio lugar a lo que es la narrativa en ámbitos literarios. ¿Qué ocurre? El cine siempre ha bebido también del ámbito literario. Para crear una película se hace un guión, y un guión pues es una novela adaptada, ¿vale? Y es maravilloso cómo, conforme las gentes van avanzando, cómo el mercado va evolucionando y cómo el sistema cinematográfico se va haciendo más grande y se van conformando franquicias, intentan convertir a estos monstruos, a estos villanos, a esta gente de la pesadilla, en un reclamo también para que sean iconos dentro del ámbito del terror, y así nace otro mercado más, otra iconografía, y llegan a ser iconos de terror. Yo he intentado retratar todo esto en el libro pues como yo lo he entendido, porque además tuve la suerte de nacer en una época donde toda la cultura del videoclub a mí me llevó por delante. Me llevó por delante y todavía tengo aquellas secuelas. Entonces creo que no se debe de olvidar, aunque ahora el cine va por otros derroteros,
es mucho más de otra manera, porque las gentes hemos cambiado, ha cambiado la tecnología, pero es un tipo de iconografía cinematográfica inolvidable. Yo, si me permites el inciso, no sé si en algún momento, claro, dentro de unos años, para que se adquiera perspectiva, igual que tenemos los que nacimos en torno a los años 70-80, esa perspectiva de esa generación videoclub, en la que era la fuente de todo este cine que llegaba a nosotros por la fascinación de la carátula, la película que nunca estaba, el esperar a que no estuvieran tus padres en casa para ver esta película que seguramente no querrían que vieras. Claro, todo eso ahora con las plataformas de streaming es completamente diferente. Está todo disponible. Eso sí, a lo mejor lo descubres tú solo. Yo me acuerdo que antes lo que hacías era con unos amigos alquilaban la película, ibas a verla, lo compartías en petit comité, no era como ir al cine con 300 el que le personas greseaba un poquito el mentón era el que le decíamos, toma, vete tú a devolverla. Pues es increíble. Yo creo que todo eso forjó un halo alrededor de la obra en sí que hacía que fuese de alguna manera especial, el que no fuese tan fácilmente asequible como me cuentas. Es decir, antes cuando ibas a un videoclub y eras pues un menor de edad, tenías una, ¿cómo diría yo?, una presión, un cierto cuidado por ir según a qué zona, a qué parte del videoclub. Tú te estás refiriendo a la zona que había detrás de las cortinillas. ¿Cuál qué zona? No sé de qué me hablas. No, pues sí, era evidentemente una de esas zonas y la otra era la zona del terror, donde ya solamente mirando las carátulas causaba cierta impresión, pero no cierta impresión quizá por lo grotesco de las imágenes, que es una cosa que tampoco, vamos a decir lo contrario, era un arte diseñado para provocar, pero también porque la gente que había en el videoclub también te miraba con esa cosa de, igual no deberías estar aquí, igual no deberías estar mirando esta sección. Entonces lo hacía muy especial. Y el videoclub era un enorme caldo de cultivo, primero para los fanáticos del cine, segundo para forjar amistades, porque convertías a todos tus amigos en tus cómplices. Cuando se maquina algo con otra persona, lo conviertes en parte de ti. Y esa fantasía hizo que todo este género proliferase lo que llamamos serie B, que eran películas de, bueno, un presupuesto más o menos modesto, que además obligaban por la naturaleza de la historia que estaban creando a desarrollar una profesión artística, imaginación y era artesanía. Y todo eso, repito, aunque estemos hablando de terror, es entrañable. Hay un primer paso en esa nueva mitología del terror que pasa de la literatura al cine, que es sin duda la Universal de los años 30-40. Dejamos pasar unos años, entre otras cosas también la Segunda Guerra Mundial, se produce un renacimiento en el tipo de atracción que tiene el espectador en el cine. Saltamos el charco en los años 60-70 a la británica Hammer Films, que evoluciona, pero la mitología sigue siendo la misma. Esto es parecido a lo que sucede entre Grecia y Roma, que tienen nombres distintos, pero son los mismos dioses. Sí. Pero cuando llegamos a finales de los 60 y los 70 se produce el cambio. Tú hablas en este tercer volumen de Detrás de la Fricoteca de una película que me parece que es la que marca el antes y el después, Psicosis, año 1960. Alfred Hitchcock decide apostar por todo lo que ha aprendido en la serie televisiva Alfred Hitchcock Presenta. Para empezar, fotografía en blanco y negro, rodar rápido, sin complicaciones, adapta una novela que acaba de salir y se preocupa de que la película salga antes de que la novela llegue a los lectores. Y yo creo que aquí es un poco donde cambia todo. Lo que vamos a ver tarda unos pocos añitos en que esa evolución surja y es el momento de una nueva mitología. Y además Hitchcock aquí rompió el molde porque se atrevió a arriesgar por una narrativa que era totalmente fuera de lo común. El terror había cambiado y ya lejos de ser monstruos, de pronto Hitchcock cambia las reglas con esta novela que adapta y decide que el terror va a estar en lo cotidiano, en una persona, en un pequeño guardés de un hotel, donde uno se refugia a pasar una noche y resulta que el monstruo no es una criatura sobrenatural, sino que es una persona normal y corriente al frente de un negocio que tiene pues una vuelta de tuerca mal ajustada en la cabeza, que luego es muy interesante cómo se explora esa historia, pero él es el asesino, el que menos te lo esperas y que está detrás de una grave enfermedad por la que tú no sabes muy bien con qué ojos debes de mirar al asesino. Si debes de mirarlo porque es culpable, si porque está coaccionado o porque tiene un rasgo de su personalidad que no controla. Claro, plantea la duda de que el terror pueda ser una cosa muy cotidiana, no fruto de una maldición o algo que tú sabes que a Frankenstein no lo vas a ver en la calle, pero
el hecho de que vayas a un hotel y tener miedo del propio encargado hace que todo sea más cotidiano. Entonces Hitchcock aquí siembra el germen, evidentemente no está exento de su polémica por diversas cosas sociales, por el cambio que estaba intentando implementar en la industria, remando contra muchos productores, sino que, como te digo, es paulatino porque después de eso, porque el éxito fue innegable y cuando una película es buena y no se puede ignorar, pero después de eso vino el terror en lo cotidiano. Estamos hablando de películas que fueron tremendas, como por ejemplo Tiburón, que es el gran blockbuster. No quiero hablar mucho de Tiburón porque hablamos la vez anterior de ello, pero el terror está en lo cotidiano, en ir a veranear y que de pronto, ¡pum!, mueres. En irte de campamento. Sí, o en quedarte, yo qué sé, sin gasolina a mitad de una carretera en el estado de Texas y que te coman, por ejemplo, y de todo eso sí que hablamos ahí, porque esos eran los iconos que, si te das cuenta, siguen vigentes. Se siguen haciendo películas no muy lejos en el tiempo de esto que se ha convertido en una franquicia, La Matanza de Texas, Viernes 13, Pesadilla en Elm Street, no están tan lejos, los tenemos ahí, y las productoras todavía siguen viendo la posibilidad de volver a acercar estos, yo lo voy a llamar clásicos, porque realmente es que ya son clásicos. Sí, ya medio siglo algunos. Vale, yo ya tengo la barba un poquito blanca, ya me puedo permitir decir que esto ya son clásicos, y siguen intentando buscar la manera de que esto llegue a las nuevas generaciones, con lo cual no han perdido frescor, no han perdido el mensaje y no han perdido la vigencia. Vamos a empezar a enunciar algunos de los nombres propios de esta nueva mitología que surge. Ya a finales de los 60 empieza a crearse, pero es a comienzos de los 70 cuando comienzan a aparecer películas con unos nombres que se van a convertir en populares, y además una seña de identidad de esta popularidad es que va a suceder lo mismo que pasaba con la Hammer o la Universal, que es series de películas con iteraciones, o bien el mismo personaje o alguna pequeña o mínima reinterpretación del mismo, pero como funciona, pues vamos a tener la segunda parte, la tercera, el regreso, el hijo, la novia, que pasaba con King Kong y pasaba con Drácula en los años 30. Uno de los primeros es Michael Myers. Es una historia compleja, mejor dicho, son varias historias complejas, porque Michael Myers, sin quererlo, ha supuesto que en torno a su colección de películas, en las que las protagoniza como antagonista, ha creado varios universos alternativos. Recordamos la serie de Halloween, el malo de Halloween. Por supuesto, empezó con La Noche de Halloween de John Carpenter, hubo una segunda parte, la tercera parte ya era una cosa un poco más antológica, no tenía nada que ver con el universo de Michael Myers. Nada en absoluto, pero yo te confieso que esa película me encanta. Está muy bien. No tiene nada que ver. Como obra independiente. Se llama Halloween, que se podía haber llamado... Sí, Halloween 3, La Noche de las Brujas, La Noche de las Brujas, si mal no recuerdo, pues podría ser una historia alternativa, porque la productora lo que quería es, bajo el título de Halloween, todos los Halloween de todos los años posteriores, hubiese una película llamada Halloween y que fuese una película de terror, que fuese no necesariamente ligada a la de Michael Myers, pero ocurrió que el público reaccionó y el público seguía pidiendo más de Michael Myers. Claro, date cuenta, aún no tenemos instauradas esa cultura de las secuelas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Un remake? ¿Vamos a hacer otro asesino que sea parecido? Oye, ¿por qué no seguir explotando al mismo, que es el personaje al que la gente quiere ver, que se ha encariñado? Vaya palabra también que voy a usar. Pero es la que la gente demanda, la que el público demanda. Entonces le hacemos una segunda parte, una tercera, y viene una maravillosa cultura de videoclub, porque como te digo, las películas, hacerlas para el videoclub directamente es algo que es más barato, es factible, y el negocio lo permite que sea rentable. Entonces son personajes que mueren en todas y cada una de sus películas, por un motivo o por otro. En la siguiente secuela ves que o bien no estaba muerto del todo, o bien lo resucitan con una brujería, o lo que sea, Claro, pero tampoco le importa mucho. Eso es lo de menos. Explicación. Lo importante es que tiene que volver. Y así tenemos sagas como la de Halloween, que es maravillosa. Yo debo de confesar que tengo mis favoritas dentro de esta saga. Me gusta mucho las dos películas de Rob Zombie. Rob Zombie hizo un remake allá por 2006 o 2009. Es que se me mezcla porque hubo varios remakes en esta época. Es que la reiniciaron un par de veces, una ya Rob Zombie, que es verdad que luego hizo una segunda... Una continuación de su propio reinicio. Efectivamente. Pero había otro reinicio también, que yo tampoco los años sí que no me acuerdo, e incluso se aprovechó cuando era el 20 aniversario para hacer un H20, que tú si lo leías rápido era, ¿eso es H2O, es agua lo que estamos viendo?
Es maravillosa esa película porque trajo de vuelta a Jamie Lee Curtis, que también es algo que debutó en la primera entrega de Halloween. Correcto, correcto. Queríamos a esa Scream Queen de nuevo enfrentarse a Michael, así que se le escribió una historia. Pero yo creo que el colofón ha sido las 3 películas que John Carpenter ha producido: Halloween Kills, Halloween End, y la primera de esta trilogía se me ha ido, creo que también se llamaba Halloween o La Noche de Halloween. Todas son algo de Halloween. Sí, pero es continuista con la primera, y es que la primera también tiene el mismo título, de ahí mi error. Pero está muy bien porque dice, bueno, esta es mi historia, yo la cierro así. Obvio la segunda parte, entonces por ahí salen varias ramas en las que si sigues la continuidad de John Carpenter sale que Jamie Lee Curtis tiene una hija, si sigues la de H20 que has mencionado tú, no es una hija, es un hijo. Entonces hay varias historias por ahí que Y bueno, básicamente todas tienen su lugar. lo que mencionabas es la excusa de la noche de Halloween para que el loco que estaba en un sanatorio mental salga con un mono y una careta y un machete a cargarse gente. Una cosa totalmente común, rudimentaria, algo que, como te he mencionado antes, podría formar parte de la cotidianeidad de una máscara sencilla y un mono de mecánico. Y con eso ya tienes a un personaje villano, generas lo que se conoce como, o das continuidad al slasher, que es el género que realmente estaba vigente en los videoclubs, y es maravilloso cómo la gente adoptó todo aquello. El otro gran nombre propio de esa época y también el personaje, bueno, el personaje, el protagonista, pero como villano de otra longeva saga de terror, es Jason Voorhees, que es desde la saga Viernes 13. Sí. Con el amigo Cunningham a cargo, y aquí lo que tenemos es el campamento, la máscara de hockey, ese body count, esa contabilización de cuerpos que van cayendo. Y cada vez más, cada vez más. Y ya sabes que los que tienen sexo son los que primero caen. Bueno, eso ya lo dijo Wes Craven en Scream, que eso es una lección de metacine, que sexo adolescente equivale a muerte, con lo cual el mensaje moralista que estaban lanzando ya en los 80 era muy claro. Era esto no porque mueres. Pero es un personaje muy curioso porque lo que podríamos decir es que la fama precedió a Jason. Jason no es el asesino de la primera entrega. Vamos a hacer spoiler. Bueno, y en el libro hay spoiler. 50 años. Yo ya creo que es bien sabido, pero el asesino de la primera entrega es la madre. Jason no sale hasta el final y como una sorpresa que nadie esperaba. Pero sin embargo es el dueño de toda la franquicia, es el que la ha continuado, el que se ha vuelto un icono, un mito. Había una transgresión también de las normas establecidas y una intencionalidad de convertir lo cotidiano en slasher. Ya no te puedes, es que ya ni en verano no puedes dejar a los chavales ni en el campamento porque o la arma no se los cargan. Entonces es maravilloso, es introducir el terror en tu vida cotidiana para hacerlo de alguna manera tangible. Quizás no muy verosímil, pero tangible. Lo de no muy verosímil quizás lo digas por una entrega en la que Jason viaja al espacio. ¿La mejor de todas? Bueno, no sé si es la mejor. Esa película una amiga la llamaba Jackson. Porque en el título, como es Jason X, pero la X queda en medio de Jason, pues ella pensaba que la X era más grande, pero que formaba parte de la misma palabra. Nos inventaremos un villano y lo llamaremos Jackson. Pero sí, verosimilitud, pues muchas veces ninguna, porque las muertes con Tom Savini a la cabeza era muy imaginativo, era muy especial y, vamos, creo que dotó de originalidad todo yo. Porque luego los argumentos es que son, no voy a decir que sean lo peor de lo peor, pero es que no está nada elaborado. El reclamo es ver cómo Jason va matando gente y cada cual es, pues, yo qué sé, pues más original. Es lo bueno de esa saga. En esa misma década de los años 70 en la que se está reconfigurando un nuevo cine de terror, hemos aludido antes a Psicosis. Y hay otra saga de películas, esta quizás no tan amplia, pero también tiene unas cuantas entregas entre originales y refundaciones, que es La Matanza de Texas, que tiene en común con Psicosis y con El Silencio de los Corderos, de que también hablaremos después, que la base es una persona real, que es Ed Gein, que es un señor que vivió a finales de los años 50 en Estados Unidos y que parte de los elementos de esas 3 películas, de Psicosis, La Matanza de Texas, y uno por lo menos de los personajes de El Silencio de los Corderos están inspirados en las fechorías que cometía él, que no las vamos a detallar ahora porque no sabemos y nos puede estar viendo algún menor. Si alguien, muy desagradables. Si a alguien le interesa, hay una maravillosa miniserie moderna que ahí pueden ver con todo lujo de detalles,
de los más agradables a los más desagradables, lo que este señor pues a lo que se dedicaba. Pero es verdad, Ed Gein inspiró a Norman Bates en Psicosis con el tema de la afección que sentía por su madre, esa filia que tenía por los cadáveres, todo era por represiones que él tenía debido a su educación y a un trastorno que también pues, bueno, era propicio para que desencadenase por la todo taxidermia aquello. también, lo de disecar animales Sí, también. sí, también. Inspiró el personaje de Leatherface, de la Matanza de Texas, porque bueno, pues son una familia de caníbales. Este personaje tiene un pequeño defecto, no tiene un desarrollo mental equilibrado, entonces todo lo que hace su familia le parece súper normal y él es extraño porque pese a que tiene una representación muy corpulenta, muy a veces bizarra, no deja de ser un niño en el cuerpo de un adulto monstruoso, con fuerza, con una determinación que además es, vamos, no hay quien lo pare. Y eso es terror puro y duro. Yo creo que la típica escena de la chica corriendo por un bosque, que se tropieza 40 veces, y el psicópata, el monstruo, en este caso, está detrás persiguiéndola con una motosierra, eso es Leatherface. Y está inspirado en, como tú dices, en Ed Gein, como también lo está Buffalo Bill de El silencio de los inocentes, bueno, El silencio de los corderos, que la novela y es la película. La novela es la de Thomas Harris y yo creo que indirectamente Thomas Harris dio origen a uno de los villanos que yo también retrato en este libro, que es el doctor Aníbal Lecter. Es de los uno villanos de quizás más seductores, porque es de mis favoritos. A lo mejor al que no te importaría parecerte, porque es Sí. refinado, es culto, Claro. manipula, es inteligente. Sí, y además tiene muy buen gusto a la hora de hacer las cosas. Yo tengo en mente, por supuesto, a Anthony Hopkins, aunque ya con los años que llevamos el personaje ha sido adaptado por otras personas, por Mads Mikkelsen, que también Sí, lo hizo la muy serie bien. Aníbal, que Sí, qué pena que la cancelasen. recomendable. Y por Gaspar Ulliel, un modelo francés que hizo la película de Los Orígenes, que el propio Hopkins dijo que, bueno, pues que le había gustado mucho cómo había interiorizado el personaje. Pero siempre tengo en mente, y no puedo evitarlo, porque yo fui de los que vivió El silencio de los corderos en los 90, en una época en la que no me tocaba, a mí no me tocaba ni ver eso, pero es que no me contenté con ver eso, sino también lo quise leer. Y recuerdo uno de los libros de mi infancia, que era El silencio de los inocentes, de Thomas Harris, y es muy curioso porque la película no deja de tener ese componente que no es desagradable, pero que es morboso y que incomoda. Sin embargo, encontré en la novela algo más explícito, y es con ese refinamiento típico de Aníbal, cómo él explicaba cómo le gustaba comer, según qué parte del cuerpo, cómo la cocinaba, cómo lo elaboraba, y al final yo recuerdo estar leyendo eso y debo de hacer una confesión que no sé si es prudente, pero salivaba. Decía, esto tiene que estar riquísimo, con las verduritas, con tal. Y luego en la pierna de un colega que se le ha dado de comer a él mismo y está diciendo, tengo que reconocer que estoy buenísimo. Literalmente. Entonces, es un desborde de imaginación por todos los sentidos. Yo soy de los que descubrió antes, porque primero fue la novela El dragón rojo, Sí. que recuerdo a mi madre aterrorizada por lo que sucedía en esa novela, alguien que entraba por las noches a casa de... mataba a la familia entera, y como pasa también en El silencio de los corderos, recurrían al doctor Aníbal Lecter, que estaba en prisión, para ayudar a la policía, al FBI, a capturar a este asesino. Precisamente Estaba porque él también aterrorizado. era un psicópata, pero es que además la ventaja es que era psicólogo y Exacto. toda la criminalística la tenía resuelta. Era Pues fascinante. en este elenco de inspiraciones, fruto de Ed Gein, que recomendamos también esta serie que se llama así, Ed Gein, lo que tenemos es a una familia en mitad de Texas, unos desafortunados adolescentes viajeros que se encuentran con la familia más peligrosa de Texas, cuya afición no solo es matarlos, sino despedazarlos, comerlos y con las partes de su cuerpo que van quedando, Sí, son muy creativos. hacer una lámpara, hacer una careta, hacer un delantal. Claro. Y esos momentos de terror a los que aludes, como la persecución por el bosque, o simplemente algo tan sencillo como salir corriendo de una casa y que salga ese gigante Leatherface que te coja y te meta para adentro y dices, madre mía, lo que le va a pasar a esta pobre niña. Pero es muy interesante, Antonio, porque también, si te das cuenta, dentro de la propia mitología de la Matanza de Texas, hay un componente que socialmente es muy crítico. Es la época de Vietnam en Estados Unidos, es la depresión que tenía el país, que no tenían en estas regiones muchos recursos y estaban olvidados totalmente en el amparo de los gobiernos y de las autoridades. Entonces retrata muy bien todo aquello. Es una película que no deja de ser un slasher, un terror, que tuvo muchas dificultades para
que se distribuyese, todos esos menesteres están muy bien explicados en el libro, pero también tiene ese puntito de reivindicación social, de nos estáis convirtiendo en monstruos. Entonces volvemos otra vez a lo mismo, a lo cotidiano, a la política y a hacer de los monstruos algo que tú puedas pasar terror a plena luz del día, cosa que en épocas anteriores del cine era muy difícil, casi todo sucedía de noche y cuando eras vulnerable. Pero aquí, cuando es que no estás a salvo ni en tu propio coche, porque te pueden atacar, y eso es muy interesante. Además, a pleno día y planteando un terror nuevo, un terror a lo desconocido, que es la población de un sitio al que ya te están avisando en la gasolinera que no vayas por ahí. Mejor date la vuelta, forastero, y regresa. No sé si en algunas de estas historias, de estos personajes, estamos recuperando las admoniciones clásicas de los cuentos y cómo se ha escapado un loco. En ese campamento, no vayas por allí. Yo recuerdo a los 12 años ir a un campamento y nos contaban historias de la malvada Úrsula que se aparecía por allí, y nos contaban historias para tenernos por la noche, que no saliéramos de las tiendas de campaña. Y es que era muy típico, porque a mí cuando yo fui al campamento en su día, siempre cuando te reúnes ahí frente a la hoguera, en el corrillo, siempre te cuentan la historia de un chaval que se ha ahogado. Siempre, pues aquí lo tienes personificado en Jason Voorhees, y es esa mitología que desde tiempos ancestrales hemos utilizado de alguna manera para educar a nuestros niños, de dame la mano porque si no te va a pasar esto, si no te puede pasar lo otro, si vas tú solo por ahí y tal, y al final esos miedos son los que trascienden cuando eres adulto y cuando te pones a hacer películas. Ahí demuestras que, bueno, pues que toda esa educación no fue en vano, sino que tuvo un interés creativo. Y llegamos a los años 80, tenemos que empezar a cambiar, porque ya el aviso no es no vayas al bosque, en Halloween quédate en casa. No, ahora el aviso es no duermas. Y con la creación de uno de los personajes que también en lo físico ha sido de los más determinantes, de los más icónicos de los años 80, como es Freddy Krueger, que es nuestro querido Carapizza, esos guantes que han proliferado, que todavía se siguen vendiendo en Halloween, cuando llega el momento de vestirnos y disfrazarnos de criaturas tenebrosas. Y el problema es que Freddy Krueger te ataca en tu sueño. O sea, aquí ya esto no lo puedes combatir. Porque si te mantienes despierto y nunca duermes, al final te mueres. Por supuesto. O te vuelves tarado, que también pasa. Pues bueno, Freddy Krueger creo que es uno de los iconos más importantes del cine de terror, me voy a columpiar, de todos los tiempos. Es icónico hasta en su silueta. Y la virtud, por llamarlo de alguna manera, que tiene frente a su competencia, frente a un Jason, de un Michael Myers, pues, a ver, tú puedes huir, puedes correr, puedes librar la noche, pero de Freddy no puedes, porque tarde o temprano vas a caer. Y aparte hay una particularidad que se explotó muy bien en el remake, cosa que me gustó, y es que cuando tú no descansas, el cerebro empieza a tomar el control y empiezas a dormir, aunque tú creas que estás despierto. Pero bueno, no me quiero adelantar, no quiero irme al remake, quiero ir a 1984, a este maravilloso personaje creado de la imaginería de Wes Craven, que tenía, lo primero y principal tenía que tener un aspecto grotesco, que te causase rechazo cuando lo mirases. Y aquí dio en el clavo, con ese personaje quemado, esa vestimenta a priori un jersey navideño, algo que debería ser familiar, de pronto se convierte en algo tosco, una herramienta para asesinar construida por él mismo. Pero creo que lo que más ha trascendido de Freddy Krueger es el carisma que Robert Englund le imprimió, que no solo hizo 8 películas, si contamos Freddy contra Jason, sino que también además hizo una serie con 2 temporadas. A España solo llegó la primera, era una especie de Alfred Hitchcock presenta, así que fíjate el carisma que tenía que tener Freddy Krueger para hacer una serie antológica en la que la mayoría de los episodios él no es protagonista, solamente presenta y despide. Pero aún así es tremenda. Yo la he visto recientemente, la veo a día de hoy y son productos que me siguen fascinando por lo bien que están hechos. El gusto por el maquillaje. Luego además es un personaje que con cada entrega ha tenido los mismos atuendos, pero el maquillaje ha sido diferente. En unas más diabólico, en otras más perverso, en la primera más natural porque no había muchos recursos. A mí concretamente el que más me gusta es el de la segunda película. Y aprovechando la coyuntura, la segunda película es considerada la primera película de terror gay de la historia del cine. A ver. Sí,
Sí, sí, sí. Bueno, a ver, no quiero hacer mucho hincapié en esto, quiero que la gente lo lea, pero el protagonista... Yo es que también te confieso que me pasa con muchas de estas películas, que algunas sí que tengo muy claro, sí, esto pasaba en esta, pero llega un punto en el que para mí ya son todas la misma y Ya, no te sé sí. distinguir. Entonces, no sé, a lo mejor ahí Mira, en la segunda me dice, sí, cuando pasa no sé qué, digo, pues no me acordaba que era la brevemente, segunda. con una explicación muy breve, la segunda parte es la de el chico que, bueno, Freddy empieza a tomar el control de su cuerpo y a poseer el cuerpo Mientras del él chaval. está despierto. Sí, en todas las demás películas la protagonista es una mujer. Heather Pero en esta... Langenkamp. no, esa en la primera Esa y es en la la primera tercera. y la tercera. Y en la nueva pesadilla de Wes Craven, que creo que es la séptima. Pero en todas las demás siempre es una mujer, siempre es una final girl. En la segunda parte es un hombre. Es un hombre que además se mete en clubs Sí, vale. de una reputación Sí. un poquito así. La ostra azul, para sí, entendernos. sí, de ese palo. Allí encuentra a su profesor. Sí, es verdad. El profesor al final termina atado y fustigado de una manera, pues bueno, también muy peculiar. Y por esa serie de detalles y cosas que dice, diálogos que tiene la película, diálogos que creo que tienen una segunda y una tercera lectura pues también muy al pelo. Algo está ocurriendo en mi cuerpo, es muy sutil, por eso cuando éramos pequeños a lo mejor no lo Sí. interiorizábamos de esa manera, pero cuando te haces adulto ves la picardía y yo creo que el director, si mal no recuerdo era Stuart Gordon, era el único que no sabía que esta película era intencionadamente un alegato sobre la gente homosexual de la época de los 80. Y a mí es una de las películas en las que creo que Freddy Krueger está más espléndido. Creo que tiene el mejor maquillaje Pues de toda su saga. La recuperaré con esta Sí. nueva... Es versión. fascinante. Además es muy creativo a la hora de matar, mucho más que en otras películas. Recordemos, claro, aquí tenemos la ventaja primero del mundo onírico, porque Sí. inicialmente Freddy Krueger te ataca en los sueños, que tú a lo mejor no sabes que estás durmiendo, pero eso luego tiene efectos en la vida real. Siempre recordaré en la primera cuando no era Johnny Depp, que ese creo que era en la celda, pero a otro chico que estaba con un televisor en la cama y le sale la garra de la cama y lo... Era Johnny. Era Johnny. Era Johnny. Vale, pues entonces el de la celda era otro. Y luego sale un chorro de sangre y tripas Sí. que lo pone todo perdido y cuando llega el policía pregunta, ¿dónde está el forense? Y le dicen, está por ahí vomitando. Con lo cual dice, bueno, si el forense está vomitando, que la tiene que haber visto, todos los Sí. colores. Qué maravilloso. Ya no solamente juega con lo explícito, sino también con la sugestión. Entonces es una maravilla de guión. Pues aquí lo que teníamos era, claro, el terreno de juego eran los sueños y alguien que era capaz de dominarte, de hacerte daño en los sueños, pero que tenía efecto en la realidad. Entonces, claro, era uno de los personajes de lo que era más difícil poder desembarazarte de esa amenaza. Por no decir imposible, es alguien que tienes que encarar tarde o temprano. Como te decía, de Leatherface sabes que tienes que huir de allí. Tienes que salir de Texas. A Leatherface le sacas una pistola y lo matas. Bueno, no estoy yo Se tan supone. seguro. Bueno, a lo mejor de varios tiros. Sí, pero Pero no. a Freddy Krueger no. A Freddy lo tienes que confrontar sí o sí. Tenemos, por esa misma época, seguimos recuperando algunos de las inspiraciones del pasado y una película que tuvo por lo menos continuación, no sé si tuvo también tercera o cuarta parte, como era La Mosca, tiene en los años 80 una nueva reinterpretación de manos de este canadiense maravilloso, que es nuestro querido y admirado Cronenberg, con un Jeff Goldblum que progresivamente le vamos viendo en la decadencia física que le supone sí. el que su genética se haya mezclado con la de una mosca, porque el pequeño fallo de un experimento de teletransportaciones que en la cabina se cuela una mosca al mismo tiempo que Sí. un hombre. Es diferente de lo que pasaba en la película original, que el protagonista trataba de hacer lo mismo, lo que pasa que el experimento fallaba en que una de las manos y la cabeza eran de una mosca, y aquí lo que pasa es que como se mezcla el ADN... Crea una única criatura fusionada. Que además con un nombre muy Claro, particular, es- que te lo dice el ordenador y te pone los pelos de punta, porque mezcla la mosca y el apellido de Seth Brandel. Claro, y hace a Brandel Mosca. Brandel Mosca. Pues tenemos que tener en cuenta la época en la que se hizo este remake, es un remake en toda regla, de esa maravillosa película, que eso sí que era una saga de 2 o 3 películas con Vincent Price, La Mosca, pero es un concepto totalmente diferente. Aquí veníamos ya con el desarrollo de los efectos especiales, con gente como Phil Tippett, que realmente estaba haciendo en la propia industria hollywoodiense pues un marcaje muy propio, entonces había que estar a la altura. En esa época empezaba ya a surgir el Stan Winston Studios, es decir, un montón de cosas maravillosas. Pero John Carpenter aquí volvió a sentar cátedra con otro remake
la cosa, de que también hablamos en su día. ¿Qué ocurrió con esos efectos especiales? Pues que hicieron furor, llamaron mucho la atención, provocaron reacciones y Cronenberg pues quería, por supuesto, hacer algo a la altura, porque además yo siempre digo que hay dos David Cronenberg, uno es el de La nueva carne y el otro es el que te hace unas historias estupendas, cojonudas, vamos, que son obras maestras. Bueno, este es el de La nueva carne, pero también te hace una obra maestra. Yo creo que La mosca, de la primera parte, la de Jeff Goldblum, porque en la segunda no la dirige él, pero la primera es maravillosa porque te hace reaccionar desde el primer momento. Consigues una cercanía empática con los protagonistas y en todo momento la banda sonora te está diciendo que ahí algo no está bien, algo va a salir mal. Y en esos acordes primigenios de la informática, en donde tú le tienes que meter todos los datos, donde no hay una base para cotejar, sino que todo es a mano, es ensayo-error, ensayo-error, a este hombre se le ocurre experimentar consigo mismo. Tiene la fórmula es efectiva, pero hay una variable con la que no contaba y es, si yo meto en la cápsula 1 a Brundle y en la cápsula 2 tiene que salir Brundle, ¿qué ocurre cuando en la cápsula 1 está Brundle y una mosca y en la cápsula 2 tiene que salir un Brundle? Claro, comete el error de decirle a la máquina que sea creativa y ahí le da una independencia de pensamiento con la que no contaba. ¿Qué hace? Fusionar el ADN de estos dos especímenes en uno solo, que no deja de ser Brundle, pero ya es algo más. Y poco a poco pues el ADN imperante, el dominante, va tomando el control de todo. Porque además al principio parece que va todo bien, porque tiene más energía. Lo único que necesita mucho azúcar. Lo vamos viendo que es capaz de trepar por las paredes, pero poco a poco esos efectos van evolucionando también en lo físico, y aquí entronca con una de las obsesiones de Cronenberg, que es la evolución de la carne, normalmente para mal. La involución, diría yo, porque se convierte en un cuerpo tumoroso, se le van cayendo partes del cuerpo, es muy grotesco, es muy grotesco. Es lo que se llama body horror, es decir, que lo grotesco, el terror te viene porque hay algo demasiado llamativo, demasiado asqueroso en la forma en la que se externaliza, en la que se exterioriza y se representa. Y esta creo que es una de las obras cumbre del body horror, porque David Cronenberg es un maestro del body horror. Nos vamos a detener un momento en esta reinterpretación de lo que supone el terror y los personajes para volver un poquito a los clásicos, porque el principio de los años 90 también nos trae una nueva, que no es que nos hubieran hecho nuevas, tenemos una de John Badham en el año 79 creo, un Drácula, pero y también hemos tenido algunos Frankenstein, pero quizás los dos más importantes en décadas son el de Coppola del año 92, Drácula de Bram Stoker, de Francis Ford Coppola, porque la novela tiene lo justo, y quizá más fiel todavía al espíritu, 2 años después, en el 94, el Frankenstein de Mary Shelley, de Kenneth Branagh, que lo que tratan es de volver a contarnos una historia que ya estaba archicontada, quizá introduciendo elementos tan novedosos como el amor, en el caso de Drácula, y en el caso del Frankenstein de Branagh, quizás simplemente su grandilocuencia habitual. Ocurre una cosa muy curiosa, y es que había que deshacerse de la iconografía de la Hammer y de la Universal. No podías volver a representar, como en su día, Boris Karloff, de esa manera había que hacerlo todo muy creíble y tal. En el caso de Coppola, a mí me gustó mucho lo que hizo con la novela de Bram Stoker. Sí es verdad que la romantizó muchísimo, pero creo que ese es el elemento de base para que luego pudiese jugar con los actores. Hay en esa película unas interpretaciones de lo más intenso que yo he visto en mi vida. Una representación cinematográfica que recuerda al teatro. Y tenemos a un Gary Oldman que creo que es el mejor Drácula que ha habido. Bueno, de hecho, lo voy a decir sin complejos, es que esta película es la mejor película de Drácula jamás hecha, bajo mi punto de vista. Tenemos a ese anciano frágil pero aguerrido. Tenemos al guerrero que que podemos ver en el prólogo. Entonces podemos comprender las motivaciones de Drácula, algo que es echa de menos en otras películas anteriores. Y aquí Drácula no es un ente que te hipnotiza, es un ente que te aterroriza. También te hipnotiza, pero tiene ese componente de seducción que luego se hace muy intenso. Realmente es una película que podríamos coger desde varios puntos de vista y en todos y cada uno toca una fibra de nuestro ser.
De tal manera que a mí me ocurre que el terror empieza a ser algo secundario, empieza a ser una excusa o quizá un motivo para que adopte esas formas, pero tiene unos principios que son muy románticos: recuperar el amor, hacer todo lo habido y por haber, incluso enfrentarse a Dios por el amor. Y tenemos a dos titanes como son Anthony Hopkins y Gary Oldman. De ahí surgió, no voy a decir una enemistad, pero sí un detalle muy curioso que se puede encontrar en las páginas del libro. Es decir, se reencontraron años después en Aníbal, uno haciendo de Aníbal Lecter y Gary Oldman haciendo el papel, no me acuerdo ahora del nombre, pero bueno, de una de sus víctimas. Y creció una enemistad porque cada uno tenía su propio ego de actor, hasta tal punto que cuando rodaron Aníbal para Ridley Scott, Gary Oldman le dijo: yo quiero cobrar lo mismo que Anthony Hopkins. Y le dijeron: no, ni hablar, Anthony Hopkins es la estrella, esta es su película, la película se llama Aníbal, no se llama Mason Berger, no me salía el nombre. La película no es Mason Berger, es Aníbal. Y entonces, por su ego de actor, Gary Oldman dijo: vale, pues no quiero cobrar ni un duro. Y además no me vais a poner en los créditos, pero voy a hacer la película. No me digas qué sentido tiene eso, tal, pero él se lo encontró y tienen unos duelos actorales, tanto en esta película como en la otra, que son dignos de culto por un cinéfilo. Además, con el reto, en el caso de su interpretación de Mason Berger, de ser completamente irreconocible bajo las capas de maquillaje de alguien a quien, bajo el efecto de determinadas sustancias, Aníbal Lecter convenció para que se arrancara trozos de su cara y se los comiera. Y además, mientras te lo está explicando, dice: en aquel momento me pareció una buena idea. Es que es maravilloso, de verdad. Creo que tanto en esta película como en la otra, Gary Oldman demostró esa versatilidad y ese método para interiorizar en sí mismo los personajes y dejarlos a escape libre. Sí, yo puedo estar completamente de acuerdo contigo en que seguramente puede ser la mejor película de Drácula, independientemente de que no sea en absoluto fiel a la novela. En la novela no hay un ápice de amor entre Drácula. De hecho, las novias de Drácula, hay un momento que le dicen: tú no sabes amar. Sí. Y además la forma en la que la narrativa lo contempla es muy distinta, porque Drácula está hecho a través de testimonios, notas de prensa. ¿Cómo se llama? Es una novela epistolar, que tampoco me salía, que me pongo nervioso. Pero la narrativa es muy diferente. Sin embargo, me gusta porque tiene ese puntito que alude cuando Jonathan Harker está leyendo la carta del conde y tal. A mí me pareció original. Sí, luego lo pierde. Al principio de la película sí que vas viendo retazos del diario de uno, de la otra. En algún momento los ves como graban con el cilindro de cera, que eso en la novela también sale. Pero eso te lo ponen al principio y ya después se va perdiendo. Aún así, yo creo que probablemente sea también la última obra maestra de Coppola. Y mira que después ha hecho cosas, pero lo siento, no ha llegado. A ver, Coppola es, por mucho que digan El Padrino, yo debo confesar que para mí las obras de Coppola, que realmente creo que son sus obras cumbres, son esta y Apocalipsis. Y hablando de Frankenstein, que al final no he hablado de Frankenstein, es muy curioso porque también Kenneth Branagh es un amante de la literatura, bueno, es shakespeariano por antonomasia, y tenía ganas de llevar también a la palestra la obra de Mary Shelley. Hizo una mezcla entre la novela original y la novia de Frankenstein, que también la adaptó con mucho gusto, recuperando esa atmósfera, porque Coppola era el productor, entonces se dejó aconsejar también por esos elementos barrocos, esa época victoriana, y creo que sacó también otra de las mejores películas. A mí, de Frankenstein, no recuerdo ninguna película que no me haya gustado. Es más, incluso me gustó aquella de 2011 que se llamaba Yo Frankenstein, que no tenía nada que ver con... Bueno, pero incluso esa me gustó. Sin embargo, en la cúspide está la de Kenneth Branagh, porque es extraordinaria, porque Robert De Niro también pues es otro actor que, vamos, que se sale. Y luego recomiendo una que se llama Víctor Frankenstein. Sí, con James McAvoy, porque además ese actor, James McAvoy, también es una bestia parda. Ese hasta el vídeo de la primera comunión, creo yo, que es excepcional. Hasta que se sale. Vamos a terminar, bueno, nos vamos a dejar unas cuantas, pero vamos a terminar por lo menos el siglo XX. Sí. Aunque realmente ya había terminado, pero con American Psycho. Digo vamos a terminar porque la película es del año 2000, el siglo XX termina en el 99, pero la novela sí que es del siglo XX y bueno, por un año no nos vamos a hacer... No vamos a ser exquisitos ahora, pero digamos que ahí acaba la creación de nuevos mitos del terror. Correcto. Con el psicópata asesino que vive completamente indistinguible de cualquiera, porque además no es alguien
no sé decir, como apartado de la sociedad, como podría ser Norman Bates, que vive en un hotel ahí solo, los señores que están en la granja en mitad de Texas esperando que pase alguien por la puerta para matarlo. No, es alguien que vive en el centro de Manhattan, apartamento de superlujo, se relaciona con lo más granado y lo más poderoso de la sociedad del momento, pero es un psicópata asesino. Bueno, realmente la novela de Bret Easton Ellis la sitúa en los 80, en ese boom de los brokers, de los yuppies de Nueva York elitista. Y claro, tú y yo, que somos ciudadanos de a pie, empezamos a plantearnos la situación: si yo fuese una persona tan acaudalada, que no necesitase nada, solamente echarme tranquilo, ir de vez en cuando a la oficina con resaca, salir de fiesta con mi novia imponente y tal, ¿qué necesidad tengo yo de hacer nada más? Si ya la vida ya tiene bastante emoción con todo eso que anhelamos. Esto lo que hace ver es que incluso cuando se tiene conquistado todo, la propia decadencia del ser humano busca ir a más. Y que un psicópata al final, pues parece que le resulta imposible no sucumbir a sus deseos de manifestar el poder mediante algo tan físico como la violencia. Y lo que me gusta de la película, evidentemente, es Christian Bale, que es el dueño y señor de la película, pero la línea del guión, que sigue mucho la novela, te describe muy bien Manhattan, te describe muy bien lo que era ese mundillo, pero no te esclarece en ningún momento si realmente Norman Bates es un psicópata o simplemente se lo ha inventado todo porque tiene esas ensoñaciones de psicópata. Con lo cual, es un perfil que es evidentemente muy morboso de seguir, es muy digna de ver la interpretación de Christian Bale, pero es esa película que termina y te deja un pozo de decir, oh, y estás varios días pensando en ello, y también esa complicidad, porque deja que sea el espectador decidir si es villano o no. En mi fuero interno yo he tomado la decisión de que sí, de que sea un villano, porque tenía muchas ganas de hablar de él y incluirlo, por supuesto, incluirlo en el libro. Ya cada cual que saque sus conclusiones, pero tiene carisma, tiene una de las mejores interpretaciones de este actor y sobre todo la película es extraordinaria. Es que quizá una de las diferencias con Norman Bates, el protagonista de Psicosis, es que Patrick Bateman, el protagonista de American Psycho, que además evoluciona de Psycho a American Psycho, es que Patrick Bateman, el yuppie, si lo sientas en una mesa, es muy difícil que te des cuenta de que no está bien. Cosa que a Norman Bates, si estás hablando un rato con él, tanto en la novela como en la película, notas que le falta un hervorcito. Como le saques el tema de la madre, ahí también, ya... o ves que le falta un poquito de soltura social. Sí. Patrick Bateman no, está completamente, plenamente integrado y con éxito. No puedes decir, es que el pobre, es que fíjate en qué condiciones vive, fíjate la vida cómo lo ha tratado, ¿no? Es lo que dices tú, si no le falta nada. Yo no soy la persona más indicada para hacer estas afirmaciones, pero me voy a permitir el lujo. Y es que Norman Bates, si asumimos que realmente es un asesino, como he hecho yo, es el psicópata perfecto. Es el que carece de empatía, es narcisista. Es decir, toda la gente que ha estudiado este tipo de psicología y criminología, el perfil de un psicópata es este. Es un hombre que se cree que está por encima, que cree que tiene impunidad para expresarse, que piensa además que la vida le debe algo y lo ejecuta, lo lleva a cabo, y es incapaz de empatizar. Esa incapacidad para empatizar, es decir, si tú sientes algo bueno o malo, pues yo igualmente lo siento porque lo estás viviendo tú, él carece de todo eso, lo cual le lleva a fingir. Y fingir desde bien pequeño al final te convierte en el mejor de los actores. Con lo cual, Patrick Bateman, de ser el psicópata que nosotros pretendemos, es el psicópata perfecto. Perfecto. Pues aunque sea mencionarlo, nos dejamos fuera películas, muchos capítulos de este volumen 3 de Detrás de la Fricoteca, películas que son también puntales del cine de terror en las últimas décadas, como El Exorcista, El Resplandor, El Sexto Sentido o Abierto hasta el Amanecer, que el ejemplo de su... Habrá que diga, Abierto para el Amanecer no es para tanto. Pues la película que más nominaciones al Oscar tiene es Sinners, Los Pecadores, que básicamente es Abierto al Amanecer, pero 50 años antes y con blues en vez de con rock. Pero sí que quería que habláramos, aunque fuera un poquito, de It Follows. Sí, me además encanta. Va a tener ahora la segunda parte, es una película que, Ojalá. Que yo creo que en los ámbitos sí que los que nos gusta este tipo de cine la conocemos y la amamos, pero creo que no es una película conocida por el gran público y tiene parte de esas admoniciones que hemos visto en las películas de los años 70, de niños portaos bien, pero también es capaz de generar su propia mitología.
Desde luego, creo que está muy bien construida. It Follows tiene muchas virtudes. Una de ellas es que bebe mucho del cine independiente. Todas sus posiciones de cámara, todos esos ángulos, es intencionado, la banda sonora minimalista. Todo ello construye una atmósfera para que tú estés desorientado, como los personajes. Una ambientación cronológicamente inconcreta, no sabes si estás en los años 70, 80 ves o 90. Coches de los 80, pero luego hay un personaje que tiene un teléfono una móvil, especie de iPad sí, en el sofá. Bueno, en fin, ves cosas como que no te cuadran, no te cuadra muy bien la época en la que viven. Pero eso contribuye a que tú estés desorientado y te centres en el drama de los personajes. Son personajes que, por lo que están viviendo, están en alerta constante, están desquiciados. Y esa mitología, yo debo de confesar que cuando me hablaron de esta película por primera vez, yo pensé, menuda mierda, esto tiene que ser un cagarro. Sí, que básicamente decir, es la amenaza de alguien que te sigue, es un ente que se supone que si te alcanza, sí, te va a hacer algo, y no vamos a desvelar por qué. Te va a matar directamente. Pero no vamos a desvelar qué es lo que has hecho tú en tu vida para que comience a seguirte, ni tampoco vamos a desvelar qué es lo que puede hacer alguien para que deje de seguirme a ti y que te siga a ti. ¿Qué tengo que hacer yo para que te siga a ti? Ahí está Juega un poco la clave. con la ambigüedad. Sí. Yo lo voy a decir sin utilizar un lenguaje... Spoiler, avance en 20 segundos. Obsceno. Es un ente que te persigue porque, bueno, lo has adquirido. ¿Cómo lo has adquirido? Pues has mantenido relaciones íntimas con una persona que lo tenía y te lo ha pasado. Ahí tenemos una analogía a las enfermedades de transmisión sexual. Pero, como tú bien dices, si te alcanza, al final te matará. No corre, no vuela, pero camina. Y tarde o temprano te encontrará. ¿Qué puedes hacer? Huir. Solamente huir o pasarlo. Pero si lo pasas no tienes el control, porque si ese ente al final acaba con la víctima a la que se lo has pasado, la cadena te vuelve a poner a ti en el punto de mira y volverá hacia ti. Es muy extraño, muy original. Yo la primera vez que me hablaron de esto dije, ¿pero esto qué es? ¿Pero qué tontería es esta? Sobre todo empiezas a plantearte quién ha producido esto, quién está detrás de esto. ¿De dónde viene esto? En fin. Pero la puesta en escena, la ejecución, la protagonista, Maika Monroe, que creo que en este tipo de papeles, creo que le viene muy bien este género, te transmite algo que es genuino. Y hoy en día cuesta mucho ser original cuando ya está todo inventado. Pero no hay sustos en la película, es todo psicológico. Hay un susto, el del pasillo, que además murió hace poco el actor. Sí, es uno de los sustos más importantes de los últimos años en el cine. Es un susto porque tú estás sugestionado, pero no ocurre algo que te sobresalte, sí, no hay un cambio de intensidad en la banda sonora, simplemente aparece, pero no aparece que te pillo. Sí, no, va poquito a poco. O sea, llega, pum, tú lo ves y dices adiós. El asesino gasoil, ¿no? En vez del GTI. Pero realmente considero que no tiene sustos, es algo progresivo y al final terminas la película con ganas de más. Así que yo reivindico esta película. Llevan unos años ya dorando la píldora a los fanáticos, que si va a haber una segunda parte que se llame They Follow. En lugar de te sigue, te siguen. Vamos a ver si la hacen antes de que el Alzheimer me haga olvidar la primera, porque yo reconozco que tengo ganas. Así la volvemos a ver. Efectivamente. Bueno, lo que sí que tenemos que hacer es leer no solo el volumen 3 de Detrás de la Fricoteca, perdón, porque además de que el miedo es una opción, brevemente recuérdanos el volumen 1 y el volumen 2 de qué iban. Claro que sí. Pues el volumen 1 y el volumen 2 son una serie de películas que yo he abordado en el podcast La Fricoteca, que algunas son de terror, otras son de ciencia ficción, otras son de personajes entrañables, otras han ganado muchos Oscars, pero son películas que forman parte de nuestra identidad. Entonces, seguro que toda nuestra generación ha visto estas películas, las conocen, pero en estos libros van a encontrar una serie de información, de anécdotas de rodaje, de matices y de cosas que están escondidas a plena vista, que van a hacer que ese revisionado sea una vuelta de tuerca, cobre otra forma y redescubran la película en sí misma. Así que a todo el mundo le diría que le eche un vistazo a estos libros, que merece la pena tenerlos cerca, que se leen muy bien porque cada capítulo es una película, pero ante todo te llevan a un viaje emocional dentro de ti mismo, te llevan a esa época en la que descubriste las películas. Además, un viaje emocional que, además de los libros, lo podemos vivir escuchando el podcast de La Fricoteca, que cada uno en su plataforma habitual de podcast, pues, va viendo todas las entregas, también sobre temáticas, sobre películas diversas, y para poder ir reviviéndolo.
Y bueno, ya lo hicimos en su momento, a los invitados siempre intento echarles el anzuelo para que repitan. Tú ya has repetido y Con ya has mucho hecho el gusto. anzuelo. ¿Para cuándo el volumen 4? Uf, bueno, Porque, pues voy, porque fíjate que no te pregunto si habrá, o sea, ya lo doy por sentado que habrá. va a haberlo, Habrá. va a haberlo. Además es una promesa que yo tengo escrita en cada volumen. Siempre digo, volveré con más, volveré, I'll be back. Sí, va a haber otro cuarto volumen que ya estoy en pleno desarrollo. Tengo el manuscrito prácticamente terminado y voy a ser un poquito más arriesgado porque este tercer volumen me ha dado muy buen feedback de centrarlo en un género concreto, en una temática cinematográfica. He decidido que el siguiente también lo voy a centrar en una rama cinematográfica de la que creo que es necesario hablar, es necesario abordar y poner ciertos temas sobre la mesa. Va a ser el cine patrio, el cine español, y voy a reivindicar todas esas películas que yo creo que son dignas de sentirnos orgullosos de nuestra industria. Por supuesto, habrá una mirada muy crítica a los tiempos modernos, a todo lo que rodea la evolución que ha tenido nuestro cine, pero sobre todo quiero aportar esa visión optimista que sirva de inspiración para que todos los que fabrican el cine patrio vuelvan a darle esa dignidad que nosotros sabemos hacer. Oye, pues deseando que termines de escribirlo, deseando que lo publiques y me imagino que en unos meses podremos volver a invitarte. Coming soon. Cuando el libro ya esté Siempre que quieras. en las estanterías. Bueno, editorial Azur. Eso Y es. me imagino que buscando la fricoteca, detrás de la fricoteca, Sí. no será complicado localizar. Detrás y de la comprar. fricoteca, y si no, siempre, bueno, la gente que quiera el ejemplar firmado no tiene más que mandarme un mail a lafricoteca@gmail.com o visitar fricoteca.loviable.app, que es la página web donde tenemos todo lo relacionado con el podcast, con los libros. Ahí se comunican con nosotros y yo les mando encantado un ejemplar firmado o los que necesiten, que yo lo firmo gratis. Firma sin coste adicional. Pues Iñaki Sánchez Lobo, muchísimas gracias por habernos acompañado. A ti, Antonio, encantado. Y a ustedes también agradecerles que hayan estado con nosotros, que nos hayan acompañado. Y pronto regresamos aquí en La 7 Podcast. Antonio y el invitado se quedan charlando. Copyright Radio Televisión de la Región de Murcia 2026.